cerca de la inocencia. Tengo un ángel que... Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, gracias, Pablo. Te queda muy bien la barba, Pablo. Es el look que mejor te queda de los que te conozco, te queda perfecto. Y los chicos también, los dos compañeros de Pablo están divinos. Gracias por la lisonja del programa de ayer con Jorge Real. Me sentí muy cómodo y me encontré con un amigo y hablamos a corazón abierto. En un momento nos olvidamos de las cámaras. Yo trato que la gente se olvide de la cámara a esta hora de la noche. El programa de esta noche es un programa que yo le ruego a usted que se quede y lo vea. Le ruego a usted de verdad que se quede y lo vea, porque voy a hablar de algo que a usted lo va a aburrir mucho, ¿no? Estamos hablando de mirarnos el ombligo, estamos permanentemente con lo del fiscal Nisman, con quien yo me solidarizo y acompaño y quiero justicia. No quiero que esto sea para distraer a la gente de una petición tan importante y noble como es la de justicia por el fiscal. Pero hace tiempo yo escribí un ensayo y me está dando vuelta por la cabeza que a veces los pequeños problemas nuestros cotidianos de todos los días no nos incluyen dentro del mundo, dentro del panorama mundial, ¿no? Y yo ayer cuando veía a Cristina hablar de los chinos, me acordaba de los chinos desfilando, con esos grandes cohetes nucleares y del potencial chino como un hormiguero enorme, y el miedo que uno tiene de pisar a veces el hormiguero y que eso subyaga y destruye el mundo. Y desde la Guerra Fría de Kennedy para adelante, al desaviso que voy a hablar de política internacional y qué desea escucharlo. Por ahí podía traer a Silvia Azul, pero creo que esto es más importante que tengamos un concepto los argentinos donde estamos parados. Entonces, estábamos hablando de China y el potencial nuclear y lo que pasa. Mi problema era de la Guerra Fría para adelante y para atrás, ¿cuándo viene la Tercera Guerra Mundial? Y siempre se habló de, va a haber una nueva guerra mundial. ¿Y cómo será? Y la guerra mundial comenzó nada más y nada menos que en los 60. Arrancó con la Guerra Fría, Vietnam, y de ahí para adelante empezaron nombres que se nos hacen cotidianos, de todos los días. ISIS, Al-Qaeda, Obama Bin Laden, el Ayatollah Khomeini, qué sé yo. Entonces, yo me acuerdo, hace un tiempo, vi una decapitación del Ayatollah Khomeini, que cuando llegó para poner libre, empezó a cortar manos y cabezas a lo loco. Y cada tanto vemos en History Channel a Hitler y el genocidio. Y digo, bueno, ya estamos. Desafortunadamente no se puede informar al mundo que estamos en una tercera guerra mundial focalizada. Y como dije ayer, que ya preparaba esto, focalizado es focos de guerra en todos lados, todo el mundo se pelea con todo el mundo. Y empecé a escribir un ensayo, que es mi monólogo del año que viene en el teatro, que habla de un medio dinosaurio, que un hombre va a cazar un dinosaurio, el hombre de Neandertal, va a cazar un dinosaurio para comer y se encuentra con un dinosaurio que está comido por la mitad. Y ahí se da cuenta que hay otro tipo en algún lado, que no está solo en el mundo. Y arranca el primer conflicto. No sería nada hablando de Neandertal. Pero lo triste es que hoy el hombre va a buscar algo para comer y se encuentra que hay otro que le comió la mitad. Y en muchos casos le comió todo. De eso vamos a hablar esta noche, ¿no? Política internacional, ISIS, México, el narcotráfico, los carteles, los diferentes asesinos, los sicarios y dónde estamos parados. Para eso traje a alguien que sabe, Dan Cucauca. Difícil, se podría haber llamado González. Buenas noches, Dan. ¿Cómo te va? Buenas noches, Javi. Gracias por la invitación. Licenciado en Relaciones Internacionales y analista internacional, nada menos. Yo quería hablar esta noche porque ya me saturó todo el día la licuadora. A mí me gusta, soy un hombre resolutivo. A mí me gustan las cosas rápidas y al pan pan y al vino vino. Y cuando ya, así como cuando se bastardearon los muertos de la dictadura y se usaron para hacer negocios, hoy creo que ya es un negocio que mide Nisman. Y por respeto a Nisman yo no hablo del tema. Lo hablo así muy por encima como periodista, pero no lo toco. Pero esto del medio dinosaurio tiene un carácter de presentación a voz para hablar de esta historia, ¿no? De que si estamos ante una tercera guerra mundial y nadie quiere asumirlo, la negación. Estoy seguro que es así, sin duda que es una guerra mundial en varios
en varias dimensiones, en varias etapas, en varias intensidades, pero sin duda hay una guerra en todo el Medio Oriente en este momento, no solo del ISIS, porque el ISIS participa aparte en la guerra civil siria, que ya hay más de 200.000 muertos, 210.000 muertos en los últimos 3 años, con 7,5 millones de desplazados, o sea, la mitad de la población de Siria está desplazada, y esta guerra se está extendiendo a todo el Medio Oriente. De hecho, 60 países están participando en una coalición internacional que está atacando al ISIS, pero a la vez muchos más países, como Irán mismo, y el propio Siria, están participando en esa guerra y en otras guerras más. Hay que recordar sin duda Israel con Palestina, las recientes guerras, y si nos vamos agrandando en el mapa mundial, vemos que hay una guerra nada menos que en el corazón de Europa, en Ucrania, donde hay armas nucleares involucradas, y no solamente porque oficialmente Rusia tenga muchas cabezas nucleares y la OTAN también, sino porque Rusia ha amenazado con armas nucleares. Inclusive Putin dijo, no joroben con una potencia nuclear, refiriéndose a la ayuda de Occidente y de la OTAN en el conflicto con Ucrania. Pero seguimos avanzando y vemos que en Yemen en este momento hay una guerra civil brutal con intervención extranjera. Vemos que en todo África prácticamente hay un estado de rebelión muy sangrienta, muy costosa, porque hay hambrunas y hay desplazamientos que hacen empalidecer cualquier otra guerra que uno compare. Sin ir más lejos, en Somalia, es un estado fallido hace ya 20 años, no solo hay grandes hambrunas históricas, sino que también hay un movimiento que se llama Al-Shabaab, que es afiliado al ISIS y por supuesto afiliado también a Al-Qaeda, donde las masacres que podemos llegar a describir acá superan inclusive algunas del ISIS. Vemos que en África ahora está mucho bajo el foco nada menos que el Boko Haram, que en Nigeria, el país más poblado de África, está haciendo estragos con 2.000 muertos solamente en los el último mes. 2.000 muertos, y en su mayoría no son que son guerras civiles, son guerras muy arteras porque están masacrando a civiles, no son guerras entre bandos. No, inocentes que corren y los cazan como liebres. Así es, y por ejemplo, una característica de todas estas guerras es la religión. Perdón, algo parecido a lo que pasó en Sudáfrica en el apartheid, que se mataban, no era una guerra civil, se perseguían y con machete y se los mataban en cualquier lado que se los encontraba. ¿No? Por supuesto, pero eso se ha extendido a todo África, y si bien en este momento está aplacado para los términos de las masacres africanas, en el Congo hay también una guerra civil que ha tenido más de 5 millones de muertos y casi no la recordamos. Esto en los últimos 20 años, nada menos. Ahora, cuando mueren algunos miles nada más, casi no salen en los diarios. No, los miles ya no entran en estadística. Sí, y como te decía, Boko Haram en Nigeria, que no solo está amenazando a Nigeria, que secuestró a 250 niñas el año pasado y las esclavizó, y dijo que algunas las esclavizó, las vendió como esclava, otras las casaron, etcétera, pero no se han recuperado. Pero más de 6.000 muertos en los últimos 5 años en Nigeria, de grupos aparte que tienen aspectos un poco delirantes, porque no solo para la cultura occidental, sino para cualquiera, inclusive para los propios islamistas. El líder original de Boko Haram afirmaba que el mundo no era una esfera, y por supuesto que la lluvia, decía, es un invento, que es agua que se evapora y cae con la condensación. Decía que no, eso es simplemente una obra de Dios. Ese tipo de delirio estamos viéndolo en el ISIS casi diariamente, ¿no? Cuando queman a musulmanes devotos vivos en un cálculo político que nadie puede mucho imaginar por qué lo hacen, pero con una mentalidad bastante deformada. Yo creo que relajada ya, porque hacen de la muerte un show y hasta despiadada. Una vez China Zorrilla dijo, ¿qué le asombra a su edad?, le dijo el periodista. Y ella dijo, yo después de haber visto los aviones estrellándose en las torres, no me asombra nada más. Y yo creo que después de haber visto el diluvio universal, creo que a Noé no le quedó nada más para ver. Y yo creo que nosotros vemos diluvios, hasta el tsunami, ¿no?
hemos visto en vivo cómo el agua se lleva a miles de personas. Así es. Yo creo que estamos ante un Y problema me mundial haces muy jodido. recordar cuando decís el diluvio universal, el arca de Noé, que había peligro que se extinga toda la vida silvestre del mundo. Y ahora también es parte de esa guerra porque el comercio de especies, de pieles, de marfil, etcétera, también están llevando a una extinción muy masiva, muy peligrosa y que está muy relacionada con todas estas guerras, porque en el fondo de todo esto hay intereses económicos, aparte de los obviamente intereses religiosos. Hoy hablábamos de los cazadores furtivos, ¿no? Por supuesto. Claro. Por ejemplo, ahora acaba de salir un comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con serias sanciones al ISIS para tratar de hacerle acotar sus fuentes financieras, y una de las fuentes financieras nuevas es la venta, el saqueo de bienes culturales. Se están en la zona del ISIS, que es nada menos que la original Mesopotamia, casi la cuna de la civilización, ¿no? Se están saqueando tesoros a los nazis, arqueológicos. Muy parecido a los nazis, que atacaron el arte, robaron el arte y saquearon el arte. O sea, sí, creo, con una diferencia, los nazis lo querían para sí. En este caso están hablando del de comercio. el comercio negro, la ¿no? venta negra. Vos fíjate, esto tiene que ver con todo, ¿no? Porque vos me hablas de ISIS, yo te hablo de la calle Libertad, en los negocios que compran oro. Para que exista un motochorro tiene que haber un negocio que le compra el Rolex robado. Por supuesto. Para que existan los que saquean el arte, tiene que haber mercaderes del mundo, empresarios, grandes fortunas que compren eso, ¿no? O sea que todo esto está financiado por grandes capitales. Exactamente. Un mundo con dueños. Y toda esta gran violencia que, como bien decías, está mostrando una guerra mundial, se extiende a todo el planeta. En Asia hay una guerra muy brava, inclusive en un país que casi no se menciona como un país en guerra, que es China, nada más ni nada menos. Aparte de ser el milagro económico y nuestro socio preferido estratégico nuevo, aparte de eso tienen un importante terrorismo islámico extremista, sobre todo en la zona del Turquestán, que es la frontera oeste de China, ¿no? Con el resto del mundo, donde hay graves atentados terroristas. Algunos llegan a Pekín con masacres, con acuchillamientos masivos en las estaciones de trenes. No trascendieron mucho, pero sí lo suficiente como para que los que estudiamos el tema lo veamos. Y por supuesto en el sur de Asia, donde el Papa Francisco, que estuvo hace poco, fue intentado de ser asesinado por una bomba. Esto fue descubierto, está muy claro, por suerte los servicios de seguridad lo evitaron, y esa bomba la había puesto un afiliado de Al Qaeda, que últimamente se ha cambiado su afiliación hacia el ISIS, porque están compitiendo por a ver quién es más sanguinario. Algo así, ¿no? Y la había puesto Yemá Islamiyah, ¿no? Que se llama como Congregación Islámica, que trabaja en Indonesia particularmente. En su reciente viaje a Filipinas, porque opera en todo el sudeste de Asia, puso esta bomba tratando de asesinar al Papa Francisco. Que creo que la vida del Papa está en un hilo, y todo tiene que ver con todo. Creo que así como cuando decíamos cuidado con el fiscal, que la vida está en un hilo, ahora decimos cuidado del Papa, que la vida está en un hilo, pero creo que no alcanza toda la seguridad del mundo para esto que vos me contás. Por eso es bueno advertirle a la gente cuando dice, ¿cómo está la Argentina, motochorro? Está bien, el mundo está en guerra. Estamos todos, mirá, anoche, yo cuando me iba, o antes de anoche, me iba para casa, la policía paró a unos tipos en un auto convertible, 2 pibes, borrachos, ¿no? Le hicieron la prueba de alcoholemia, la gente trabaja muy bien en Tigre, el COT. Los pararon y le encontraron armas en el auto y digo, todo el mundo anda armado, todo el mundo anda a los tiros. Hoy yo entré a la radio, acá a la esquina, aquí en la esquina, y llegan 2 autos, se cruzan, 3 motos llegan, bajan los tipos, rompen los vidrios de una camioneta Mercedes, lastiman al dueño, se llevan todo. Cuando vengo para acá, una vecina mía me dice, Babi, estoy desesperada, soy psicóloga, fui a trabajar a Belgrano, me arrastraron del pelo, me robaron la cartera, 2 pibes, me llevaron todo. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Vos hacés internacionales y esto parece un chumerío de barrio. Para nada. Porque para mí tiene el mismo valor a la mujer que la arrastran del pelo que al que degüella el ISIS. Porque la violencia está en internet, está en los noticieros, está en la televisión. Cuando vos ves cómo le cortan la cabeza a un pelado, ya está, ya no nos queda está nada. Totalmente interrelacionado. El crimen casero, local, el motochorro,
está íntimamente relacionado con esta Tercera Guerra Mundial. Y te cuento, por ejemplo, salieron las estadísticas de Naciones Unidas sobre homicidios y sobre inseguridad. Y se estipuló que en el 2012, porque salieron el año pasado, pero por los estudios, en el 2012 murieron en el mundo 439.000 personas por homicidios, en todo el mundo, en todo el planeta. Eso es una verdadera guerra. Lo interesante es, al desmenuzar un poco el análisis, es que, por otro lado, lamentablemente, América Latina tiene el 36% de los homicidios del mundo, es la región más violenta del mundo. ¿Por qué? Y ahí viene el tema. El 30% en el mundo, en América Latina aumenta ese porcentaje, el 30% de los crímenes comunes en el mundo, que no son tan comunes, están relacionados con el narcotráfico y la drogadicción. O sea, empezamos a ver que los grandes problemas que el narcotráfico genera y que se puede hablar, están ligados al crimen en forma concreta. Y sabemos que el narcotráfico no actúa solo. Estamos hablando de golpe del ISIS, estamos hablando de Hezbollah y los movimientos terroristas internacionales, y una de las principales fuentes de financiación es el narcotráfico, justamente. A veces yo, Dan, pienso que la guerra con el narcotráfico está perdida, que hay que ir a una negociación, porque es tan poderoso, maneja tanto poder, y yo creo que los países como Irán, que no se ofenda a la embajada iraní, porque me gustaría seguir usando corbata, pero creo que, ¿cómo te puedo decir? Es un país beligerante y ¿cómo se dice cuando es extremista? Sí, radicalizado. Radicalizado. Hoy está sembrando el temor en el mundo y gobernando desde el temor. Cosa que quiso hacer Hitler, ¿no? Desde el temor hasta... Pues fíjate que las similitudes. La SS usaba la ropa diseñada por vos negra con una calavera para dar miedo. En los campos de concentración era mostrar para dar miedo. Entonces yo creo que lo que y los chorros en la calle, los motochorros, son para dar miedo. Yo creo que es gobernar desde el terror. Y yo creo que es una confabulación, digo si estoy loco, que me lo diga la gente, para gobernar. Por eso dice, no hacen nada los gobiernos con los narcotraficantes y los chorros. Primero, que no pueden hacer nada, son más fuertes el narcotráfico. Y segundo, que siembran el miedo, y en un país con miedo, el que gobierna hace lo que quiere, porque es el pueblo atemorizado. Y sí, fíjate que recientemente uno de los peores crímenes que vimos en América Latina, que fue la desaparición de los 43 estudiantes que aún no se han encontrado en México. Uno se encontró, ¿no? Uno se lo pudo identificar. Está íntimamente relacionado, porque ya no es el narcotráfico influenciando o tratando de cooptar y condicionar al poder político. Es el narcotráfico siendo el poder político. Esto es lo que ocurrió con estos 43 estudiantes, donde los jefes del cartel de Guerrero en México, en el sur de México, eran los jefes del cartel y mandaron a matar a estos estudiantes por distintos motivos, particularmente porque calculaban que eran de otro cartel, según dijeron, pero hay distintas interpretaciones. También era por un cálculo político, porque estaban haciéndole, molestando políticamente a la esposa, que también era líder del cartel de Guerrero, Guerreros Unidos se llama exactamente ese cartel. Y entonces el narcotráfico no solo influencia en la política, sino que en estos casos la ha cooptado totalmente y ha cooptado a las propias policías. ¿Qué tiene que ver Irán con México con el narcotráfico? Bueno, Irán es un país donde más que productor es el tránsito, por supuesto, exporta el terrorismo, sobre todo en forma concreta a través de Hezbollah, que está en el Líbano. Por ejemplo, Irán combate el narcotráfico. Oficialmente a los narcotraficantes los fusila, pero justamente su afiliado directo, Hezbollah, domina una de las zonas más ricas en producción de hashish y marihuana en el mundo, que es el Valle del Beca en el Líbano, y desde allí envía a todo el mundo. O sea, de hecho, un complot terrorista frustrado con las personas involucradas presas en Estados Unidos, donde se intentó, hace 2 años nada menos, donde se intentó asesinar al embajador saudita en Washington, fue una combinación de agentes iraníes que trataron de comprar a un cartel con sicarios mexicanos para que lleven a cabo el atentado.
De hecho, en las escuchas que se hizo en ese atentado, que fue frustrado, se hablaba de que podía hacerse también algún atentado en Argentina. En las escuchas, ¿no? Nada que pueda ser algo concreto. Bueno, puede en ser, particular. ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, hay una relación. Curiosamente, justamente ahí en Guerrero, donde desaparecieron estos 43 estudiantes, es la zona, cuando estudié el tema, me sorprendí, es la zona que más produce en América opio, nada más ni nada menos. Yo pensaba, y es así, que la mayor parte del opio venía de Asia y sobre todo de Afganistán, claro, bajo égida de los talibanes, y se cree que esa es la base de poder de los talibanes, los grandes productores de opio para el mundo. Pero no, en Guerrero hay un porcentaje muy importante de producción de opio que va directamente al mercado norteamericano principalmente. Perdón, entonces, el mercado norteamericano, la DEA, es un mercado regulador de la droga, no combate, regula. Bueno, se critica mucho el tema de que es el gran consumidor, y entonces viene lo que decías al comienzo, ¿quién es más culpable? ¿Es el que provee o el que consume, claro, el que compra? Y curiosamente en las últimas elecciones de mediano término en Estados Unidos, también aparte de ganar el Partido Republicano, ganaron varios referéndums en Washington capital y en otros estados de Estados Unidos donde se liberaba el consumo recreativo de marihuana. Claro. Y ya son 4 o 5 estados, incluyendo Alaska, incluyendo Colorado, etcétera, y Washington en el oeste, donde se permite el consumo recreativo de marihuana, lo cual está prohibido bajo la legislación internacional. Ahora, Dan, pero esto genera más demanda. Como analista internacional, te pregunto, no estoy tan equivocado cuando digo que la guerra contra la droga está perdida. Lo que hay que es administrarla, pero es una utopía pensar que un día vas a terminar con el ISIS, vas a terminar con los países extremistas, vas a terminar con la droga. Y también pienso que Latinoamérica se ha transformado, gracias. A ver, decime si estoy tan loco. Y yo lo estoy preguntando en todos los programas a la gente inteligente que viene, del Mercosur y el Mercosur, ¿no? El Mercosur es el encuentro que es muy bien hecho de todos los presidentes para fortalecerse en Latinoamérica. Y el Mercosur es el encuentro de todos los presidentes, sabiendo que la guerra está perdida, para blanquear la guita, una gran entrada de capitales con la droga, con los narcos, que han aparecido, hablan más en otros idiomas en tigre que en castellano, y agarrar esos capitales, ingresarlos para tapar agujeros, tapar baches y hasta para hacer negocios. Entonces nos hemos transformado en un polo de guerra entre Irán, el narcotráfico, Israel, y pasó Latinoamérica a ser el eje del mal, ¿no? El eje de la pelea. Por eso estamos teniendo estos hechos que estamos teniendo tan raros. Mirá, yo creo que es una guerra que la hemos perdido ya. No tengo ninguna duda porque la realidad fáctica dice eso, que cada vez, ayer se descubrió un camión con 100 kilos de marihuana, y eso es para diario. Cuando descubrís uno pasan 500, ¿no? Exactamente, pero ¿cuál es la alternativa? Porque la liberación realmente, esto se vio en el mundo y prácticamente destruyó a las sociedades. Hay que acordarse de lo que fue la guerra del opio en China, donde prácticamente la mitad de la población estaba adicta al opio, y justamente defendiendo ese gran negocio estaba el Imperio Británico en ese momento, por eso se llamó la Guerra del Opio. Pero realmente rendirse yo creo que no es una opción. Hay opciones intermedias inteligentes, como en parte, aunque es muy polémico el tema, en parte acaba de elegir Uruguay, donde se legalizó en forma muy controlada algún tipo de consumo, sobre todo medicinal, pero también recreativo, de la marihuana nada más. Pero las drogas duras son otra cosa. La droga dura es otra cosa. Yo creo que la marihuana estaría con el tabaco y el alcohol. Yo lo pondría en porque si demonizamos la marihuana, nos sigue pasando la cocaína, el opio. Yo creo que la marihuana es lechuga. Creo que la marihuana es una droga, que el tabaco causa cáncer, la marihuana te lima la neurona, que el alcohol te destruye todos los sentidos. Pero yo creo que la marihuana está siendo así de arquero de otras drogas. Y lo que me extraña, a ver, y analízamelo, ¿por qué en el momento justo que se unen los presidentes latinoamericanos en el Mercosur, se libera la frontera y se manda gendarmería y prefectura a revisar los autos a la capital y a cuidar las villas, y se liberan completamente las fronteras?
Sí, bueno, eso es una decisión política y, los razonamientos atrás de eso son políticos que no es que están buscando el bien común y la eliminación de los problemas de Argentina, sino sobre todo este tipo de desplazamientos es en épocas electorales, etcétera. Así que tiene una lógica de otro tipo que no es buscar cómo combatir la droga. De hecho, había también un plan de radarización de Argentina que fue un desastre, que no ocurrió, los radares que se instalaron no servían para detectar porque exactamente... Porque nosotros la frontera nuestra es un colador, digamos. Exactamente. Y nuestros principales aliados son Bolivia, que es un gran productor, que ha multiplicado exponencialmente la producción de coca, que es la base. Cuando muestran, discúlpame, cuando muestran a Bolivia como una potencia al lado de Argentina, dice, mirá lo que hizo Evo Morales en Bolivia, y te muestran Porsche, Rolex, Cartier, en Bolivia. Es que Evo negoció con los coqueros. Y dicen, bueno, está bien, pero la guita entra a Bolivia. Tuvo la astucia de decir... Está bien, nosotros que cultivamos, no tenemos soja, tenemos coca. Está bien, crecemos con la coca, eso fue así. Y sí, pero es bastante terrible porque sí, no solo es coquero el país, sino que el propio Evo Morales, él era un recolector era coquero, era el líder del sindicato de coqueros. O sea, es una cosa muy cultural y muy básica en Bolivia, pero la realidad es que el crecimiento muy fuerte del cultivo de coca legal en Bolivia lo que genera es mucha pasta base y mucho tráfico de cocaína en Argentina y en el resto del mundo. Argentina sobre todo como país de tránsito, ¿no? Y también de procesamiento, cada vez más. En la época de Menem, yo decía en la radio, y se lo discutía todo, venía Piotti a hablar y venían todos, porque ya, vos sabés la cantidad de muñecos que han pasado trayéndome la fórmula mágica, como que ya estamos terminando, ¿no? Entonces yo decía que no pensemos que Argentina era un país de tránsito, pensemos que Argentina era un país ya en ese momento de elaboración de cocina. Hoy es un gran país de cocina. Hoy a mí me han marcado tipo sentir argentinos, ni colombianos, que han pasado en terribles camionetas. Ese tiene una cocina enorme y cuando viajo al interior, Salta, Jujuy, te dice adentro del bosque, ahí hay 2 cocinas, te lo dicen lo que te llevan, yo lo cuento todos los días, el otro día se lo conté a Bernie, y me dice, sí, pero hay que ver, dice, porque a veces la gente dice cocina y vos vas y después no cocina, no sé, bueno, eso sabrán ellos, yo no soy ministro de Defensa, ni no tengo nada que ver, lo que sí sé que es una joda. Sí, inclusive lo más alarmante es que se nota la presencia de carteles internacionales en la Argentina. Acá se ha descubierto varios dirigentes, por llamarlo de una forma, líderes, capos. Mafiosos, ¿no? Mi Sangre fue uno de los más conocidos, ¿no? Es más, mi Sangre es un perejil que acá se lo mostró como un grosso, porque todavía pueden venir más grosos que Mi Sangre. Sí, por supuesto. Mi Sangre es un lugarteniente. Todavía hay muchos más grandes que no aparecen. Mira, a Mi Sangre lo entregan, como decir, Tomás, acá tenés uno, pero hay mucho más grosso. El problema, a mí me da terror, porque Latinoamérica, yo no hablo nunca de Argentina porque hoy es Latinoamérica, es de México para abajo. Y Estados Unidos está con la controladora, viendo cuánto entra a cada país, si no los estafan, poniéndole precio. Es como la gente, esto es explicarle a la gente que es un mercado, ¿viste? Oferta-demanda. Y por los países que pasan se llevan un mango, y la triangulación de Jaguita, ¿es así o no? Vos sabés por el mundo, ¿viste? Totalmente, de hecho, el problema que estábamos mencionando de los 43 estudiantes desaparecidos, en México, que hubo 20.000 crímenes el año pasado, 8.000 estaban directamente relacionados con el narcotráfico. Y se ve que hay, no solo en el caso de Ayotzinapa, la cooptación del poder político, sino en muchas ciudades de México están convirtiéndose en estados fallidos. De hecho, Acapulco es la tercera ciudad más peligrosa del mundo, y Acapulco está a 200 kilómetros de Distrito Federal. De Ayotzinapa, de donde ocurrió la masacre de estudiantes. Antes era un cortecito breve y quédese y escuche, porque después dice, ¿hay droga? ¿Quién vende droga en los boliches? No, para llegar al boliche, mire todo lo que pasa. Pero además, mis hijos fueron a México, los dos a vivir. Fueron con la idea de terminar con la droga, pero no se llegaron a fumar todo. Entonces,
Pero no, fueron a laburar ya. Esas cosas que tienen los pibes, viste, que no salen tan caras, porque después hay que ir a rescatarlos. Pero una noche estaban bailando en un boliche que tiene 5 pistas en México. Y resulta que nunca en una fábrica, ¿viste? Entonces, esto me lo contaba el mayor. Dice que estaban, en un momento empiezan a patear en el piso macetas. Y pensaban macetas. Encienden la luz y eran cabezas. Eran las cabezas de unos que vendían ahí y los del otro cartel le cortaron la cabeza y la tiraron como diciendo, acá vendemos nosotros. Y otra vez el más chico me decía que estaban en un boliche y llegaron los narcos, cerraron las puertas, sacaron a todos los celulares, les pagaron la noche a todos, pero nadie podía ni mirarlos, ni hablar, ni meterse la mano en el costado, nada. Tomen, cállense la boca y listo. Dice que México es así, está dominado por el narcotráfico completamente. Hubo una masacre increíble de 72 muertos cuando se llamaba el lugar Royal, hace 2 años, los narcos incendiaron el local y hubo 72 chicos muertos. Me acuerdo, sí. Y bueno, todo está relacionado con el narcotráfico en forma directa, ¿no? La pregunta antes de ir a la tanda es la siguiente, ¿eso llega así a la Argentina de tal magnitud? Cuando estamos viendo que tenemos un promedio de muchos muertos diarios, de 8, 10 muertos por día por la inseguridad, cuando la impunidad, hoy pararon motos armadas acá en la esquina, los tipos armados, los autos armados, rompieron, destrozaron una camioneta y no había un policía, ¿no? Se puede esperar que en la Argentina bailemos entre las cabezas, que en la Argentina veamos rehenes decapitados. Si vos te metés, no sé ahora si lo habrán sacado en internet y ponés decapitaciones en México, ¿lo hiciste alguna vez? Hay páginas completas con camiones llenos de cuerpos decapitados, una periodista que habló como yo hoy y mañana apareció el cuerpo y la cabeza arriba de una pirámide como un obelisco chico que hay, la cabeza clavada ahí arriba. O sea, eso se llama terrorismo. Cuando me decía mi hermano que en Malvinas, vos que escribiste un libro en Malvinas, los Gurkas le cortaban la cabeza a los soldados, no era para matarlos, era para darle miedo a los que venían atrás. No hay nada peor que ver un cuerpo decapitado. Por eso se clavaban en una pica, en la época de Rosa, las cabezas, para avisarle a los demás que no vengan. Es una forma de terror. Y cuando ISIS lo hace, no sé si vos lo sabés, vos lo debés saber, es porque para la religión de ellos, los musulmanes, cuando le cortás la cabeza a un tipo, no reencarna. No sabía. Cuando separás un miembro del cuerpo, el cuerpo no reencarna y queda hecho un alma en pena. Sigue por los siglos de los siglos dando vueltas buscando su otra parte para reencarnar. Claro. Bueno, ahora venimos después de la tarde y seguimos hablando de todo esto que tiene que ver con todo y todo nos va a llevar a las muertes innecesarias, ¿no? Muy bien, lo voy a decir por última vez. Estoy con Dan Cucauca, no saben lo que me cuesta, pero me salió bien, que es licenciado en Relaciones Internacionales y analista internacional, hablando de un tema que a lo mejor ayer midió mucho Jorge Rial, tal vez hoy no mida tanto, porque la gente está más interesada en escuchar a la esposa del fiscal Nisman o a los fiscales y la marcha, y tienen razón y hacen bien. Pero esa gente hoy habla porque esto sucede. O sea, si un día no hubiera venido un vasco a la Argentina, yo no estaba acá. Y si no estaría pasando esto en Irán, en Siria, en Israel, nosotros no estaríamos hablando, nosotros no estuviésemos hablando no estaríamos hablando, perdón, de la muerte de Nisman. Entonces creo que, como decía Carl Sagan, todo tiene que ver con todo. Por supuesto, Babi, y ni que hablar si hablamos de la muerte de Nisman, donde el componente esencial es Irán y el terrorismo iraní. ¿Vos pensás que viene de ese lado? No, yo no hago una hipótesis. Pero sobre la hipótesis. El atentado a la ¿O se AMIA mató o tiene que ver esto? El atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel, según la justicia argentina, está claramente imputado Irán y el Hezbollah. Y por lo tanto, es uno de los factores esenciales en toda esta ecuación. Yo no quiero hacer especulaciones sobre no tenemos capacidad, no somos jueces. No,
Es una hipótesis estoy en ni cámara. criminalística. Pero sin duda, yo creo que el informe de él, el que presentó, que estamos todavía Esperando, choqueados, sí. ¿no? ¿no? Donde se imputó a la Presidente, donde se imputó al canciller y a otros personajes, creo que daña más a Irán que a cualquier otra cosa Sí. en su Estaba en su muy dictamen. hecho Y- apuntado a Irán. Estaba muy apuntado y donde queda muy claro la culpabilidad de Irán, porque dentro de las escuchas, por supuesto uno se focaliza en lo que le interesa más internamente, pero en las escuchas lo que está muy claro es que Irán participó. De hecho, el fiscal dijo que en las escuchas se jactan de haber hecho el atentado y en ningún caso en las escuchas que ya han trascendido, Circulado. se habla de que no, nosotros, digamos, de alguna indignación o alguna forma de lavarse las culpas. En todos los casos se jactan del atentado, inclusive. O sea, Bueno, perdón. Cuando se habla de el canciller y se dice ruso de mierda, es muy normal que el mismo tipo que le dice al canciller ruso de mierda se ponga contento por una bomba en la embajada, ¿no? Porque hay un antisemitismo total. ¿Vos sabés que muy estoy virulento, notando? sí. ¿Sabés qué estoy notando? En los llamados telefónicos en la radio, un nazismo. Yo te cuento uno de ayer. Hola Babi, ¿cómo te va? Te escucho hace años, ¿cómo estás? Yo creo que esto de la AMIA se la pusieron ellos mismos la bomba. Ahora, ¿quiénes son los que generan? Porque tiene que haber una usina que a esta gente que cree que Batman era de verdad, le meta esta estupidez en la cabeza. Sí, lo he escuchado demasiado últimamente, mucho para- los autoatentados. Claro, no es mucho para vivir en un que estado de si no es derecho, ¿no? autoatentado, en realidad era el Mossad o Sí. la CIA. O el les que explotó hizo- la mina abajo porque la Claro, tenían un para tirársela al depósito de presidente. armas, Sí. entonces, lo cual doy fe de que es 100% falso, porque eso no ha Implotó. ocurrido en ningún lugar del mundo, en ninguna embajada, y mucho menos en una Porque acá- sede social. Acá se habla Sí. de la AMIA, pero habíamos tenido la embajada. Exactamente. Si vos sumás las dos, pues no sé por qué se salta la embajada y se va a la AMIA. Acá tuvimos dos atentados brutales. Así es, y los dos completamente impunes, los dos sospechados por la justicia argentina, no por analistas, de que fue Irán y el Hezbollah como brazo operativo Tan de mal Irán. investigado que apareció una cabeza a una cuadra en un tanque de agua del que manejaba la camioneta y nunca se hizo un ADN. O sea, nunca se supo de quién era la cabeza que había aparecido en una terraza. Sí, hubo muchas deficiencias en la investigación y también intentos de desvío, pero en todos los casos nada indica que no sea exactamente lo que la justicia argentina hasta el día de hoy está diciendo. De hecho, fue corroborado en forma exhaustiva por Interpol Internacional, no solamente por el Comité Ejecutivo de Interpol, sino también por la Asamblea General de Interpol, donde Nisman mismo tuvo que ir a defender, frente a los iraníes, los pedidos de captura de nada menos que la cúpula dirigente iraní. Y fue avalada en forma categórica. O sea, disculpa, antes sí. que se me vaya, porque ahora pasa la media hora, pasa volando. Estados Unidos va a atacar ahora, está esperando la resolución del Senado para atacar a ISIS. ¿Qué es? ¿Otro Vietnam? No está esperando eso. De hecho, en los últimos desde septiembre, así que hace 4 meses, ya ha realizado más de 2.000 ataques desde el aire, con más de 6.000 bajas de ISIS por sus ataques, muy efectivos, inclusive un porcentaje importante de sus líderes, y gran parte de su infraestructura económica, como pozos de petróleo, etcétera. A ver, explícame a la gente, ISIS, ¿dónde está emplazado? ¿En un desierto? ¿Cómo es posible que, a dónde atacan? ¿En qué lugar? Ocupan la zona oeste de Siria y norte de Siria y la zona este de Irak, en una zona de 1.000.000, aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados, que es una zona superior a la superficie de Francia. Hay 4 millones de personas bajo su égida, ciudadanos, incluyendo la ciudad de Mosul, que es la segunda ciudad más importante después de Bagdad, de Irak. O sea, el ISIS ocupa una gran zona. En esa zona, que en parte está entre el Tigris y el Éufrates, la famosa medialuna fértil, Sí. sigue siendo muy fértil y de hecho han capturado grandes cosechas de granos
que ese sería, digamos... Vos fíjate que es el lugar de las grandes batallas épicas históricas, ¿no? Exactamente, no solo eso, sino que, por ejemplo, en Mosul hay una... que fue destruida y es otro de los ataques que casi no se hablan porque, claro, los ataques humanos son mucho más encarnados, mucho más revulsivos, pero lo primero que hicieron cuando conquistaron Mosul fue en junio del año pasado, fue destruir la iglesia de Jonás, el profeta bíblico, claro. Una iglesia que tenía más de 1000 años. Y lo primero que hicieron, porque era algo, por supuesto, apóstata, era algo de los infieles, fue destruirla. Una cosa que básicamente es un bien cultural de la humanidad, sin ninguna duda. Me hizo acordar mucho a cuando los talibanes destruyeron los budas de Bamiyan. Claro. ¿Recordás que también era patrimonio cultural de la... No, lo primero que hicieron importa, fue destruido en la primera es irrecuperable, ¿no? Son cosas irrecuperables. Supongo que sí. Esperemos que habría que ver cómo están las ruinas, porque yo he visto en Alemania destruida, en Dresden, por ejemplo, que las mejores reliquias y palacios y la iglesia en Dresden, que fue arrasada por las bombas, fue reconstruida a la perfección. Sí. Ojalá algo de eso pueda ocurrir en un futuro. Falta, ¿no? No haría falta reconstruir el valor histórico de la realidad. Y vos decís a veces las ruinas son más históricas, ¿no? Pero obvio, es lo mismo que la réplica de una Bugatti. No es lo mismo. ¿Y vos decís que Estados Unidos va a poder terminar con ISIS? No, Estados Unidos no va a poder terminar con ISIS sin ninguna duda, y también así lo reconocen. Los únicos que pueden terminar con ISIS son los propios habitantes de la zona, son los propios iraquíes, los propios sirios, la gente de la zona. Estados Unidos está ayudando a esas fuerzas a frenar esto que fue explosivo, porque en junio del año pasado, de estar en el desierto del norte de Siria, en una zona desértica con base en Raqqa, en la ciudad de Raqqa, zona polvorienta, lo contrario de lo que estamos diciendo, explosivamente conquistó un tercio de Irak. Y esto ocurrió porque simplemente se desvaneció el ejército iraquí, no era tal, y en parte se les unió a los propios del ISIS. Así que han llevado a cabo... La muerte de Saddam Hussein fue un error. Habría que interpretar, pero es muy llamativo que gran parte de la estructura militar de Saddam Hussein en este momento es la estructura militar del ISIS. Por eso mismo. O sea, directamente se fue trasladando, porque era básicamente una estructura en base a creencias islámicas sunitas. Y esto es lo que, digamos, la minoría que en Irak se siente muy ofendida porque los chiitas son mayorías y aparentemente los estarían ofendiendo en su trato. Porque acordate que cuando Estados Unidos apresa a Saddam Hussein y después lo arma y le da todo el apoyo, lo mantenía más o menos manejado, no había ISIS. Y sí. Es hipótesis, pero por otro lado, si hubieran dejado un país tan fuerte como el de Saddam Hussein, son hipótesis históricas que nunca sabremos lo que hubiera pasado si hubiera pasado otra cosa. Pero la casualidad cronológica, ¿no? Que justamente al otro día de la muerte de Hussein aparecen estos grupos como desmadrados buscando poder, porque Hussein era un dictador que los sostenía, los contenía, ¿no? No solo los contenía, sino era parte de su propia estructura, de su propia etnia. Era el problema de ellos, no del mundo. Sí. Inmediatamente cuando cayó, surgió que Estados Unidos le dio grandes dolores de cabeza y muchas bajas, Al-Qaeda en Irak, ¿no? Que estaba liderada por Abu Musab al-Zarqawi, que era muy sanguinario, tan sanguinario como el actual líder, que en esa época era un matón de segunda, pero matón de Al-Qaeda en Irak, que ahora se llama Abu Bakr al-Baghdadi, el nuevo califa, autoproclamado califa y líder del ISIS. ¿Este es el de la lluvia? No, el de la lluvia es Youssef, se llamaba, y era el líder fundador de Boko Haram en Nigeria. A mí me da muchas gracias, Youssef. Me hace acordar las charlas telefónicas de Elías, como dice, casi Youssef. Me da muchas gracias, eso va a quedar, no es gracioso, pero va a quedar en la historia. Y yo te pregunto, Estados Unidos no va a terminar con ISIS. ¿Y ISIS va a terminar con Estados Unidos? También es seguro que no. Realmente la desproporción es absoluta. Realmente ISIS es la organización terrorista más fuerte del mundo en este momento. Ha superado claramente a Al-Qaeda. Por lejos. De la cual era la misma cosa, simplemente hubo una diferencia de políticas y se separaron, luchan entre sí, pero también se coordinan entre sí. Pero ISIS es un grupo que ha autoproclamado el Estado Islámico, que es un Estado terrorista,
no porque luche en forma encarnizada, sino porque tiene prácticas terroristas en todo el mundo. Hay que recordar los últimos atentados que se lo adjudican, inclusive en París recientemente. Lo de París en fue Sydney, terrible, etcétera. porque lo de París es al humor. O sea que vos fíjate que yo miré la política internacional de esos días y todos los periodistas hablaban del atentado. Hablaban de los muertos y hablaban de Charlie. Pero nadie hablaba de Mahoma. Nadie hablaba de Al Qaeda, nadie hablaba de ISIS. Todo el mundo hablaba de los muertos, pero todos tenían miedo de decir, era por cargar a Mahoma, creo, ¿no? Por hacer las caricaturas ofensivas para ellos, bueno, de Mahoma. Pero nadie se atrevía a decir, esto fue por hacer una caricatura de Mahoma. Decía, esto es un acto terrorista, pero nadie decía Mahoma por miedo a parecer simbalero. Eso es el miedo, eso es el terrorismo. Es cuando vos mirás, ves un tipo con turbante y ya te imaginas con la camisola naranja, ¿viste? En esos días yo estaba en contacto con gente de París y me decían, no quiero salir a la calle, no quiero tomar un tren, no quiero tomar un metro, porque había mucho terror. De hecho, lo sigue habiendo hasta el día de hoy. Y lo va a ver. Hubo un gran operativo de seguridad que se llamaba DG Pierrat, que pusieron más de 10.000 militares en las estaciones de metro, en las estaciones de trenes, en los micros, en todos los lugares públicos, y la gente tenía miedo. Me contaba la gente que está en París que las autopistas estaban abarrotadas porque la gente no quería tomar transportes públicos por miedo a que haya atentados. Acordate de Estados Unidos con los aviones. Bueno, un fuerte efecto, ¿no? Temor. Es que todavía lo tienen. Yo creo que los norteamericanos, después de Pearl Harbor, no, porque Pearl Harbor creo que fue una política de Estado para poder entrar en guerra, pero creo que porque Pearl Harbor, según dicen, estaban avisados del ataque japonés y dijeron que no habían escuchado. Y dije, bueno, ahora que nos atacaron, vamos por ellos. Pero también creo, hasta a veces dice que las Torres Gemelas también era una buena forma de atacar a Saddam y decir, bueno, ahora vamos por ellos. Te vamos a tirar 2 aviones, no escuché nada. Bueno, ahora vamos. Y es tan rara la política internacional. Hay muchas especulaciones, pero básicamente han sido todas descartadas porque simplemente la realidad histórica que continuó y los propios autores, el propio Bin Laden y los dirigentes y los que organizaron ese atentado, básicamente han continuado en la misma política todo el tiempo y han realizado otros atentados con una gravedad muy grande, ¿no? Por supuesto, los más grandes fueron abortados. Vos sabés que lo más peligroso, vos que hacés política profunda y sabés, lo más peligroso de los presidentes no es hacerlo saber todo, es hacer lo posible para que algunas cosas no las quieran saber, ¿no? Yo conocí un presidente que cuando le iban a llevar plata, le decían, presidente, le traje 10 millones de pesos para la fábrica esa que queremos hacer. Y él miraba para otro lado como que no escuchaba y el secretario decía, no, lo agarro yo. Entonces cuando le decían, yo le dejé 10 millones de pesos, ¿a mí? No, que yo sepa, nunca agarré nada. Claro. Y también el presidente mataron a tal tipo. Yo la verdad que ni me enteré porque estaba en otra cosa. En inglés le dicen benign denial, o sea, negación benigna, o sea, como la mentira benigna que se trata de establecer entre sobre todo la gente con responsabilidad. A la gente, es una forma de negociación, ¿no? Sí. Inclusive hay una anécdota que contaba Kissinger, que Nixon en un momento que Onassis estaba cooptando el mercado mundial de transporte de petróleo, dijo, bueno, si tienen que matar a esta persona, yo no me quiero enterar. Tírenlo en algún país, pero no me quiero enterar. Eso contaba Kissinger. Claro, por supuesto. O sea, no me lo digan a mí, no me metan en esto. Háganlo si quieren, si no, no. Pero yo no nada que ver. Hablando con su servicio de inteligencia. Sí, ¿no? Seguro. Así que sí, benign denial, o sea, negación benigna. Pero hay de eso. Pero no hay que exagerar que la historia es una gran conspiración de grupos ocultos, de trampas, que en realidad no estamos entendiendo nada de lo que está pasando, porque la verdad es que más allá de varios trucos, la historia que se ve es la historia real. Yo, por lo menos analizándola en profundidad, veo que aunque hay trucos, aunque hay traiciones, aunque hay cálculos políticos, aunque Irán inclusive alguna vez colaboró con Estados Unidos porque a través de el escándalo que se llamó Irán Contras, donde, ¿te acordás? Sí, claro, donde le vendía armas a nada menos que a Irán, de los ayatolas, para frenar, que le venía bien porque frenaban... Bueno, armaron a Saddam. A Irán, exactamente. Claro, que para contrarrestar a Saddam. Claro. Y con las ganancias de esa venta de armas, Oliver North era el coronel que encabezaba toda esta operación, ayudaban a los contras
a combatir a Ortega, a la revolución nicaragüense. Yo, igualmente, hablando de Estados Unidos, yo lo pongo, diría Inglaterra, Francia, Italia, España. Yo a Estados Unidos lo veo en el medio de la balanza, diciendo, bueno, ¿cuánto pagás el cartucho? 8 pesos y vos 10 a este. No, 9. 9.50 y te de petróleo. Yo creo que está en el medio. A esto le conviene muchísimo y es el negocio de Estados Unidos. Yo no creo que sea el negocio de armas, que por supuesto no descartan nunca y siempre viene bien, pero no es el leitmotiv de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cuál es el leitmotiv? Para Estados Unidos simplemente es la defensa desnuda y pura de sus intereses geopolíticos, económicos en general y también de valores, porque en Las Estados armas Unidos son como un bonus. Sí, como un bonus, exactamente. De hecho, Estados Unidos está combatiendo muy claramente y está perdiendo plata en ese sentido al ISIS, al Estado Islámico. Porque se le fue de las manos. Así es. No, tampoco lo había creado en forma original. Al que se le fue de las manos fue a las monarquías sauditas y las monarquías del Golfo, que originalmente fueron los que ponían el dinero para generar lo que fue el ISIS luego, ¿no? Estos se le fue de las manos completamente y ahora el ISIS los está atacando, por eso cambiaron la política. Pero originalmente venía de ese lado el dinero, no de Estados Unidos. Qué bueno que me explicás, porque cuando la gente ligeramente habla de Irán acá, que muchos no saben ni cuál es el emplazamiento geográfico en el globo, no quiero subestimar, por ahí lo sé menos yo, pero la gente no sabe de qué se trata Irán. Piensan que Irán es un nombre con barba que dice pongan una bomba en la AMIA. No, Irán es un estado, un país que tiene gente honesta, que trabaja, gente maravillosa, muy trabajadora, y tiene grupos como tuvimos nosotros los montoneros, el ERP, tienen grupos que han crecido mucho, que son como provincias de Irán, digamos, para explicar un poco, ¿no? Puede ser así, y que tienen su autonomía y que tienen las armas para la dominación y que Irán no se entera, como esto que dijimos. Yo opino algo parecido en el sentido de que la inmensa mayoría de los, creo que son 80 millones de iraníes, es un país muy poblado, grande, sí. Por supuesto no es terrorista y son grandes personas, conozco mucha gente de Irán que son de paso casi gente muy inteligente, muy formada. Hay mucha gente con vergüenza en la Argentina que dice yo no, y no hay que llegar a eso. Exactamente, pero en este momento desde la Revolución Islámica hay un régimen que es el que gobierna manu militari, no es democrático. Cualquier partido con cualquier otra idea que no sea la de ellos es eliminado y perseguido. Este régimen, que es el de la Revolución Islámica, ese régimen tiene aspectos terroristas, más allá de que haga su política económica normal. Lo último que nos convendría a nosotros, cuando se habla del plebiscito con Irán, lo último que nos hubiera convenido a nosotros es entrar en conflicto con Irán. Traer un quilombo de esos acá, ¿no? Y, ¿a qué plebiscito te referís? Cuando se habla del acuerdo de Irán... Del acuerdo con Irán, memorando con Irán, por eso. Sí, discúlpame. Por supuesto. Yo estoy a favor de que no generar, que no es fácil esta historia. Nosotros no podemos primero estar en contra de nadie. Estar a favor de Israel, por supuesto, buscar justicia para la gente de Israel, pero nosotros no podemos traer un conflicto con Irán a la Argentina, porque no lo paras más. Bueno, no nos dieron a elegir. Cuando vienen y hacen un atentado o dos atentados y matan en el pleno 11 a 85 personas y hieren a 300, Irán vino acá, no es que nosotros fuimos allá. Está bien, pero no nos conviene tampoco mojar Por supuesto que no nos conviene y no lo hacemos, pero ¿qué vamos a resignar justicia? Creo que un poco la lógica fue, todo este problema nos está costando demasiado caro, barrámoslos debajo de la alfombra y por eso hicieron el memorándum. Vamos a negociar con la gente que realizó el atentado y vamos a tratar de lavar la cosa de esa forma para sacarnos el tema encima. Pero eso es inaceptable desde el punto de vista moral para la Argentina. Es imposible perdonar o resignar la justicia simplemente por una conveniencia geopolítica o económica. Yo creo que son opciones y... Que se pagan con la historia. Sí, por supuesto, pero los costos son muy altos y los peligros están hoy mismo latentes. Chicos, para despedirme nada más. Hoy lo dije en la radio y lo repito acá. Dan Uncagua QKK. Ahí está. Va a volver a venir a hablar de política internacional en este ciclo.
Pero yo ayer escuché el discurso de la señora presidenta y en un final dijo, nosotros bailamos, cantamos, mientras ellos hacen silencio. Y yo voy a repetir lo mismo. Yo soy de los que estoy de acuerdo con muchas cosas de este gobierno y en desacuerdo con muchas otras. Y estoy muy a favor del fiscal Nisman y de la justicia argentina. Y soy de los que por un lado hago silencio por el fiscal y la muerte porque no se baila en los velorios. Y por el otro lado no tengo nada que bailar y cantar porque no soy un genuflexo y un obsecuente. Yo estoy en el medio haciendo periodismo.